En nombre de Dios y la patria, se reanuda la sesión. Sí. Bueno, continuamos con las sesiones de la segunda subcomisión especial mixta presupuesto. Y en este momento le damos la bienvenida a la ministra del Deporte, la señora ministra Cecilia Pérez, al subsecretario, el señor Andrés Botero, vía Zoom, el jefe de infraestructura, el señor Ernesto Urdangarín, del Instituto Nacional de Deporte, el director nacional subrogante, el señor Israel Castro, el jefe de la División de Administración y Finanzas, señor César Faúndez, y vía Zoom, el jefe de infraestructura, señor Ariel Rebolledo. Pasamos a ver la partida 26, Ministerio del Deporte, y le ofrezco la palabra a la señora ministra, la señora Cecilia Pérez. Muchas gracias, presidente, por intermedio suyo. Saludo al senador Galilea, al diputado Lorenzini, al diputado Pérez, a la secretaria de la comisión, a los funcionarios de esta comisión. Tal como usted lo señalaba, presencialmente me acompaña el subsecretario de Deporte, Andrés Botero, el director nacional subrogante del Instituto Nacional del Deporte, don Israel, y el jefe de Administración y Finanzas de la subsecretaría, don César Faúndez, y teletemáticamente los jefes de infraestructura, tanto el Ministerio del Deporte, Ernesto Urdangarín, como el Instituto Nacional del Deporte, don Ariel Rebolledo. Pero antes de partir, presidente, un poco atrasado, pero démosle la felicitación por los 42 años que cumplió nuestra ministra hace unos días, así que felicitaciones. Gracias, diputado, por el descuento además en los años, muchas por la rebaja presupuestaria en los años. Que siempre se agradecen. Muchas gracias, muchas gracias. Usted define, ministra, cómo van a exponer, y además le recordamos que esta subcomisión no espera que termine con la exposición, sé que va preguntando alternadamente para poder, digamos, no tener que volver atrás con algún punto. Encantada. Así que usted voy a hacer una introducción, presidente general, del motivo de esta citación que hizo relación con la ejecución presupuestaria, corte mes de septiembre, tanto de la Subsecretaría del Deporte como del Instituto Nacional del Deporte, y luego le voy a dar la palabra al jefe de Administración y Finanzas de la Subsecretaría para que pueda exponerles en detalle en cada subtítulo y glosas presupuestarias de la ejecución que llevamos en este año en la Subsecretaría, y lo mismo al director nacional del Instituto Nacional del Deporte, donde ustedes, tal como siempre ha sido, pueden interrumpir las veces que estimen necesario para tener un diálogo, ¿no es cierto?, como siempre ha sido el acuerdo y al cual nosotros felices nos adscribimos.
En términos históricos, la partida 26 del Ministerio del Deportes, antes, lo tenemos a fecha 2014, antes del 2014 justamente, era solamente la Subsecretaría del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, se crea el Ministerio del Deporte y ahí pueden ver ustedes el comportamiento con respecto a año terminado de la ejecución presupuestaria del 2014 al año actual, al año pasado, el 2020, donde el año pasado tuvimos la ejecución presupuestaria mejor en términos de comportamiento en la historia de la existencia del Ministerio del Deporte, llegando a un 98,2%. En la siguiente lámina, si uno ve una ejecución comparada al mes de septiembre del año pasado con el actual, actualmente llevamos casi un 6% más de ejecución presupuestaria al año pasado, con mayores recursos incorporados al actual presupuesto del Ministerio del Deporte, que creció en un 6,8%. El presupuesto total del año 2020 fue de 133.084.867 pesos y el presupuesto actual que nosotros tenemos autorizado por la ley de presupuesto es de 159.401.575 pesos. A igual mes, septiembre, el año pasado llevábamos una ejecución presupuestaria de un 44,8%, con menos recursos adicionados, y actualmente llevamos un 50,1%. En términos globales de la partida, antes de entrar al detalle de la Subsecretaría y el Instituto Nacional del Deporte, actualmente en la Subsecretaría del Deporte llevamos una ejecución presupuestaria de un 61,9%, en el Instituto Nacional de Deporte un 47,5% y en el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte un 80,2%. Dándonos esto el 50,1%, que vuelvo a insistir, es un mejor comportamiento de ejecución presupuestaria comparado a corte-agosto del año pasado. Con respecto a la Subsecretaría del Deporte, en términos global. Por su intermedio, presidente. Estos fondos nacionales para el fomento del deporte son todos fondos concursables, entiendo. Así es. Que recién veíamos en el... No, sí. O sea, sí, pero en el Consejo Nacional de Televisión, todos los fondos concursables para artistas tienen ejecución a la fecha 0, y todos los años es lo mismo, con el diputado Lorenzini, Leopoldo y el presidente, digamos, y ellos consideran casi imposible adelantar. Entonces, mi pregunta para colaborar con otros, ¿cómo ustedes logran estar ejecutado, o sea, ni siquiera ejecutado el 80% a esta fecha? Entonces, o son procesos mucho más cortos por alguna razón, o cómo diablos lo hacen, pero para sacar buenas ideas. Sí, nosotros a inicio de este segundo gobierno, el presidente Sebastián Piñera, siendo yo secretaria general de gobierno, y se acuerda la secretaria de la comisión, y se acuerda sobre todo quién era en su minuto el presidente de esta comisión, que era el diputado Lorenzini, asumimos un desafío que nos invitó la comisión en el caso de SGGOP, justamente cambiar el sistema en los dos fondos que tiene hoy día SGGOP, que es el Fondo de Medios y el Fondo de Participación Ciudadana, porque efectivamente, no solamente por la ejecución presupuestaria, sino que en el caso de SGGOP se terminaban traspasando los recursos muy al término del año, con muchas dificultades para las organizaciones. Nosotros nos pusimos a trabajar con capacitaciones, cambiamos el sistema al año siguiente, y eso permitió que a la fecha hoy día SGGOP debiese tener también una ejecución presupuestaria mayor que la que tenía. Asumimos ese desafío. Lo felicitamos por lo mismo, sí, porque fue ahí donde así es. Nosotros tomamos hicimos el cambio de switch. En el caso también, primero es capacitación, es un cambio cultural de la mano de las organizaciones, en este caso de participación social, acá de la mano de las organizaciones deportivas, de poner con sentido de urgencia, de trabajo permanente, con apoyo justamente en la capacitación, en la presentación de su proyecto, y un cambio de switch finalmente de la estructura de la institución, que es decir, se adelantan los procesos para que
puedan durante el año ser Sí, transferidos los lo que pasa recursos. muchas veces, senador Galilea, y válida la pregunta porque me preocupa ahora con el cambio de gobierno en marzo, que una de las cosas que era enero, febrero y marzo no se hacía nada. Lo hicieron en abril, se partía. ¿Qué logramos aquí? Que en enero ya empezara a ¿Y por qué? Por un tema que muchas veces en las instituciones públicas se retrasa, que es construir las bases de licitación el segundo semestre del año anterior. Entonces, cuando ya parte el año calendario, tú ya estás concursando. Y a primer semestre ya están transferidos y ya se están ejecutando los proyectos. Y por eso nosotros, en el caso del Fondeporte, tenemos sobre el 80% de ejecución presupuestaria. Es un cambio de dinámica mental y de gestión, finalmente. ¿Ah? Se puede. Ni un problema. ¿Cuánto tiempo para cada cuestión? Para socializarlo, porque para poder... ustedes pasaron a ser la excepción. Ojo que también... Todos se cargan muy a fin de... No, y partió justamente en Secretaría General de Gobierno, donde el año 2015 ya hicimos el año 2019 ya hicimos el cambio, y de SEGECOP también tiene dependencia indirecta, no jerárquica, el Consejo Nacional de Televisión. Claro, así es. Entonces, ya se pueden hacer, no en el CNTV por lo que usted me informa, pero sí en SEGECOP, con los dos fondos, y también en Fondeporte. Vamos a acompañarle, secretaria, la calendarización. Una cosa base es adelantar las bases de licitación. Eso es. Feliz de compartirles para que... Encantado, encantado. Y Con mucha satisfacción vimos que el 90% de los fondos de fueron a región. eso también fue un compromiso que asumimos nosotros. Así es. Sí. Así fue. Y se puede. Se puede. Bueno, seguimos con... Estoy muy feliz trabajando de la mano del deporte. Bueno, en términos generales, el comportamiento corte-agosto en la ejecución comparada año 2020, año 2021. El año 2020, la Subsecretaría de Deporte tuvo un presupuesto total del año de 7.652.602 pesos, con una ejecución al mes de agosto de 57%. La siguiente, la que estábamos viendo, también está proyectada. Este año, con un presupuesto de 7.018 millones de pesos, 775 pesos, llevamos una ejecución presupuestaria de un 61,9%. Y ahora, si usted me lo permite, presidente, por su intermedio, darle la palabra a don César Faúndez, jefe de Administración y Finanzas en la subsecretaría, para que pueda entrar entonces al comportamiento de cada uno de los subtítulos de la subsecretaría. Gracias, ministra. Tiene la palabra don César Faúndez. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Bueno, respecto del comportamiento de la ejecución presupuestaria de la subsecretaría para este año 2021, como decía la ministra Cecilia Pérez, entonces en términos generales llevamos un 61,9% de ejecución, lo cual está 4, 5 puntos casi sobre lo que ya se había ejecutado a la misma fecha, el año 2020. En relación a los subtítulos ahora, el subtítulo 21, gasto en personal, que es básicamente una planilla estable durante los años, que el presupuesto es muy similar año a año, llevamos 65,8%, y a la fecha del año pasado llevamos un 65,6%. Las cifras son prácticamente las mismas, 3.210 millones, y el año pasado a la fecha llevábamos 3.208 millones. Por eso que digo que es muy, muy permanente el gasto en este subtítulo. Respecto del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, si bien llevamos 2,7 puntos inferior al año pasado a la misma fecha, es decir, llevamos 47%, la programación que tenemos para el resto del año nos permite tener la tranquilidad de que vamos a ejecutar
esperamos el 100% de este presupuesto, que es de 1.284 millones para este año 2021. En el subtítulo 23, prestaciones de seguridad social, está 100% ejecutado. Esto tiene que ver con las bonificaciones por incentivo al retiro de las personas que este año 2021 accedieron a este beneficio en la subsecretaría. Esto equivale a un monto de 31.449.000 pesos. En el subtítulo 24, transferencias corrientes, nuestro presupuesto vigente es de 579 millones y la ejecución que llevamos a la fecha es de 289.907.000 pesos, equivalente al 50% de este subtítulo, lo cual es muy superior al 33,6% que llevábamos a la misma fecha del año pasado. ¿Qué proyecto se fue este año? Porque veo que el único que disminuyó... Sí, sí, por supuesto. ¿Proyecto se fue? Son programas, la ministra lo va a explicar. Efectivamente, y también tomando las invitaciones que surgieron de esta comisión, hubo dos planes que por dos diferencias dejaron de existir, que estaban en el año 2020, que ya no están en el 2021. El primero eran los planes comunales, vale decir que apoyan cada una de las regiones en todas las 345 comunas para que durante este segundo periodo el presidente Sebastián Piñera pudiese cada comuna tener un plan comunal de deporte y actividad física. Eso se cumplió al año pasado y por lo tanto para este año no se pidieron esos recursos. Y segundo, la eliminación del programa... Permiso, presidente, pero, sí, para ir así, pero pensando en la importancia que tiene eso, ya para el proyecto de presupuesto para el próximo, ¿tampoco viene nada para las comunales o ahí se reincorpora algo? No, porque los planes de actividad física y deporte no existían en las comunas. Se hizo con cada una de las comunas, con las municipalidades, con los consejos, fueron aprobados y hoy día existen y por lo tanto todo lo que ellos desarrollan o promocionan pueden adicionarse a otras líneas que tenemos de deporte, participación social por el Instituto Nacional del Deporte. Pero como programa ya quedó hecho ese trabajo. Y lo segundo fue que nosotros eliminamos para este año el programa de promoción de la actividad física, porque existía duplicidad de funciones con el programa, con la línea de deporte de participación social del Instituto Nacional de Deporte. Hacían lo mismo en el mismo territorio, muchas veces el mismo día a una cuadra de distancia. Y por lo tanto se elimina ese programa de la subsecretaría porque la subsecretaría tiene como misión supervigilar al Instituto Nacional del Deporte y el que tiene que desarrollar la promoción del deporte y la actividad física es el Instituto Nacional de Deporte. Es que no, en general no, se mantuvo en casi todas las líneas, los subtítulos, presupuestos o de continuidad o un margen mayor, lo que sube fuertemente para este año que nos permite tener el delta del 6,8% y esa relación con la infraestructura deportiva, ya sea para los Juegos Panamericanos o para Panamericanos o infraestructura deportiva regional, que también se los vamos a presentar, y además un fondo que se llama el Fondo COVID, que también dice relación con la reactivación económica, público-económica en el país, que dice relación con infraestructura deportiva. La mayor cantidad, casi por no decir el 100%, del aumento presupuestario 2020-2021, cercano al 7%, dice relación con infraestructura deportiva, que creemos que es fundamental como política pública ofrecer espacios deportivos de primer nivel gratuitos para acceso de la comunidad, para que puedan desarrollar actividades físicas y deportes desde lo formativo hasta el alto rendimiento, y con eso enfrentar los grados de obesidad y sedentarismo. Ya. Muy bien. Yo solamente agregar eso y para... Gracias, presidente. Ya, bueno, pues la ministra ha explicado claramente entonces cómo ha evolucionado el subtítulo 24, transferencias corrientes, con la eliminación de algunos programas. Y este presupuesto del año 2021 tiene un monto asignado de 579 millones, que su gran parte está asignado a la Comisión Nacional de Control de Dopaje. ¿Ya? Que es autónoma, sí, y que nosotros en alguna medida apoyamos, pero no tenemos mayor incidencia en lo que ellos efectúan, ¿cierto? Y la ejecución a la fecha es del 50% y también se prevé para este año ejecutar el 100% de este subtítulo transferencias corrientes.
Respecto al subtítulo 29, adquisición de activos, nuestro presupuesto es de 85.800.000 pesos. Llevamos a la fecha ejecutados 53,5 millones y llevamos un 62,3%, muy lejos del 21,7% que llevábamos a la misma fecha el año pasado. Y nuestra proyección también es ejecutar el 100% de este presupuesto de adquisición de activos. Y el subtítulo 34 es el servicio de la deuda. Bueno, está completamente pagado lo que estaba en el fondo pendiente del año pasado, así que tenemos ese monto ya totalmente cubierto al 100%. Nuestro presupuesto es un presupuesto de 7.000 millones en resumen, y a la fecha llevamos 61,9%, 5 puntos más de lo que llevábamos a la fecha el año pasado. Si tienen alguna pregunta, quieren indagar en algún subtítulo en específico, tenemos la información, y si no fuese así, tendríamos que dejar a nuestro director subrogante del IND, Instituto Nacional de Deportes. Muchas gracias. Gracias, don César. Ministra. Gracias, presidente. Lo mismo de la subsecretaría, solamente la presentación global del comportamiento de la ejecución comparada 2020-2021 del Instituto Nacional de Deporte es efectivamente superior en 6 puntos al año pasado. Hoy día tenemos una ejecución presupuestaria de un 50%. El año pasado, a igual mes, llevábamos una ejecución presupuestaria de un 44%, con el adicional de que ya les comentaba de que tenemos un 6,8% más de presupuesto este año que el año pasado. El año pasado tuvimos un presupuesto total vigente de 133.905.352 pesos. Hoy día tenemos un presupuesto de 152.382.800.000 pesos. Israel. Sí, como... Mucho más. Sí, como... Ya se anunció la ley de presupuesto superior al 50%. No, me arreglo. Por lo que ley de presupuesto. Bueno, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la subcomisión. Como decía la ministra, tenemos una ejecución de 6 puntos sobre el año pasado. Don pero... Israel, ¿Sí? Israel Roa, ¿no es cierto? Es para que quede en el acta. Ah, ya. Y esa ejecución se da en un contexto. En el contexto de la primera lámina, nosotros veíamos que hay una tendencia clara a ejecutar más presupuesto del asignado, ¿cierto? Como dato, en esta administración, en estos 3 años, la ejecución promedio del IND es de un 97,5%. Y la ejecución los 10 años anteriores era de un 87%. O sea, hemos logrado tener 10 puntos más promedio de porcentaje en nuestra administración. Adicionalmente, esta ejecución, como bien lo decía la ministra, de 6 puntos más, representa más gasto también en deporte. Y ese mayor gasto asciende a 27.000 millones, por lo tanto, esos 6 puntos, también en términos nominales del gasto, es un aumento del 21% de los recursos que equivale a estos 27.000 millones que se han ejecutado adicionalmente. En la lámina siguiente, nosotros podemos ver estas diferencias, ¿cierto? El presupuesto vigente, agosto del año pasado, y el presupuesto vigente este año, y ahí está la diferencia de los 27.000 millones, y se ven estos 6 puntos. En la lámina siguiente entramos al primer programa presupuestario, que es el programa más importante que nosotros tenemos, que es el programa de Instituto Nacional de Deporte, donde logramos una ejecución de un 47%, y resumiendo los subtítulos, subtítulo de gasto en personal, llevamos una ejecución 2 puntos inferior, que se debe principalmente a la subejecución de algunas cosas, principalmente las que son de cometidos funcionarios y de la hora extraordinaria, que son más o menos producto de la pandemia. El subtítulo 22, que es gasto corriente, el gasto de mantención de oficina, papel, servicios básicos, lleva una ejecución de un 55%. En transferencias corrientes, que es donde tenemos nuestros programas, y por lo tanto tenemos, por así decirlo, aquellas actividades emblemáticas de nuestra institución, mencionar que esa ejecución de un 50% va aparejada de un compromiso promedio que está sobre el 70% en transferencias corrientes. ¿Qué programa hay acá? Bueno, están los programas de apoyo al alto rendimiento, que tienen una ejecución presupuestaria de un 61% por recursos de 12.000 millones de pesos.
Está, por ejemplo, el programa Crecer en Movimiento, que tiene una ejecución presupuestaria de un 43%, equivalente a 3.000 millones de pesos, ya ha beneficiado 61.000 personas con 3.100 actividades. Tenemos el programa de Deporte de Participación Social, que la ministra lo mencionó, que está dirigido a un público más masivo, que tiene una ejecución presupuestaria de un 41%, con 2.354 millones y 102.000 beneficiarios. Por lo tanto, paulatinamente hemos logrado reinsertar nuevamente el deporte que se había suspendido producto de la pandemia. También en esta línea de transferencias corrientes encontramos la Corporación de Organización para los Juegos Panamericanos, que tiene una ejecución de un 62% con 4.000 millones de pesos ejecutados. Subtítulo 25, integro al fisco. Bueno, este subtítulo tiene una baja ejecución, pero este integro al fisco es el pago del IVA que tiene el INEDE. Por lo tanto, en la medida que nosotros no hagamos grandes eventos, principalmente en el Estadio Nacional, difícilmente se puedan ejecutar recursos para este concepto. Acá está, por ejemplo, lo que entraba por venta y servicios de eventos masivos, conciertos, etcétera, de ese tipo de índole. Subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, tenemos una mayor ejecución en 20 puntos, un 44%, y acá lo que tenemos principalmente es el pago de licenciamiento, el pago de Microsoft, nosotros lo pagamos en el segundo semestre, que es la principal licencia que nosotros tenemos, y pagando eso vamos a estar muy cerca del 100%. En iniciativas de inversión, nosotros llevamos una ejecución de un 17%, que en monto es el doble del año pasado, y que si bien se ve como bajo, hay que considerar que la lógica presupuestaria implica que nosotros nos aprueban presupuestos, nosotros ya en diciembre gestionamos identificaciones y por lo tanto estas obras se empiezan a ejecutar y pagar en el último trimestre prácticamente el año. Como dato, contarles que de esos recursos que están ahí, esos 30.000 millones, el 80% corresponde a obras que ya están en ejecución. O sea, no son obras que se vayan a licitar ni se estén adjudicando, son obras que ya se adjudicaron, sobre las cuales ya hay una empresa trabajando, construyéndolas. En transferencias de capital ya una ejecución de un 45% y servicio a la deuda que corresponde a compromisos del año pasado. ¿Cuáles son las principales obras que están haciendo en el tiempo? Hay una lámina en detalle, la podemos revisar. La principal que tenemos es el Parque Estadio Nacional. Ahí yo diría que hay hartos recursos concentrados. Pero esa cartera es 32% metropolitana, 68% regional. Así está compuesta. La vamos a mostrar, ahí está más adelante. Y bueno, servicio a la deuda, que es la deuda flotante, son compromisos que han devengado y que se pagaron en enero de este año. La lámina siguiente nos muestra el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que acá ya se discutió, tiene un 80% de ejecución, y como le explicó la ministra, nosotros lo licitamos el año anterior. Otras instituciones públicas esperan tener la ley de presupuesto para licitarlo. Nosotros lo licitamos en diciembre, lo concursamos, y en enero hacemos la adjudicación. Entonces partimos el año ya con una ejecución presupuestaria. Pero fíjate que las bases de licitación se empiezan a confeccionar el segundo semestre del año anterior. Por ejemplo, las bases del otro año ya las tiene jurídico. Yo tengo pregunta. ¿Puedes licitar no teniendo decretadas las bases todavía? Sí, lo que no se puede hacer por la ley es adjudicar. Pero para todo lo previo no es necesario. No es necesario, sí. Y eso corre... Claro, porque está publicada la ley de presupuesto. Claro. Sí. Tienes todo preparado y el 16 adjudica. Después de la identificación, pero efectivamente pueden adjudicar. Es decir, que el problema que vamos a tener otro año es que si todo esto no está, cuando asume el gobierno a fines de marzo, en abril van a empezar a ver para dónde licitan, y entonces eso se va a ir para junio, julio. Por eso que es mejor dejarlo antes, como tú decías, antes establecido, después tienen que acomodar, pero seguir el proceso, no a partir de cero. Si es el... Sí, bueno, eso... ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? El de Mauro. Mauro se va a llevar todo, tranquilo. Bueno, ese es Fondo Deporte. Y después Fondo de Emergencia Transitorio, Fondo COVID, lleva una ejecución de un 72%. Que la lámina, sí, nos saltamos una, parece. No, la siguiente, perdón, que no la avisé. Ahí está. Y más adelante, como en 2 láminas más, tenemos el detalle de nuestra cartera de inversión. Claro, que a ver si la podemos mostrar 2 más. A ver si en 2, una más, otra más. Ya, ahí está la iniciativa de inversión y ahí se muestra el gráfico que está el 80% adjudicado. Si avanzamos, vamos a ver otra más. A ver, una más.
Ahí está la cartera. Si uno va avanzando va viendo los distintos proyectos. Son un sinnúmero de proyectos. Claro, hay varios asociados panamericanos. Por ejemplo, está el hockey césped, está el Parque Deportivo Estadio Nacional. Sí, ya, Sí. Por eso está todo eso ejecutado. Sigamos. Sí, en términos, ese es nuestro presupuesto. La cartera COVID está ahí. Sí, está la cartera COVID más adelante. Sí, está ahí, ya. Claro que, por ejemplo, la Dirección Regional del IND no era solo presupuesto 2021. ¿Cuál? Esa es una obra que venía, se ejecutó en un par de años. Sí, claro. Se terminó. Así es, efectivamente. Claro, la ejecución que nosotros mostramos acá es respecto a lo que está identificado para el año. Hay obras que, claro, duran varios periodos. ¿Tiene la lámina de las inversiones en infraestructura COVID? Sí, yo creo que como dos más. No, más. Ahí está el Más. 31. Atrás. Ahí está el 33. Una más. Menos. No sé. Esa es. No, una menos. Esa es Ese 33. una más. Falta Sí, una. una más. Una más. 33.50. Vaya, ¿por qué no está la 31? Sí. Que ese es el Fondo de Emergencia Transitorio. No, debiesen estar ahí si no se los hacemos llegar. Claro. Okay, pero nosotros hoy día tenemos 86 aproximadamente Sí. inversiones de infraestructura en todo Chile. Oye, pero ¿más de la mitad de la plata tiene Estadio Nacional? Sí, déjame ver. Y el próximo año, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, no es injusto. Nosotros estamos construyendo, porque es Parque Deportivo Estadio Nacional. El Parque Deportivo Estadio Nacional, generalmente las personas asocian el Estadio Nacional al Coliseo. El Estadio Nacional tiene 64 hectáreas, tiene 9 actuales recintos deportivos y están en construcción 4 recintos más. Y además, producto de los Juegos Panamericanos y Panamericanos del año 2023, el próximo año entran obras de remodelación para subir a estándar panamericanos. Tienen estándar sudamericano por los sudamericanos y para sudamericanos del año 2014, el centro acuático, el curso central de tenis, el polideportivo, etcétera. El Parque Deportivo Estadio Nacional dice relación no con la infraestructura deportiva, vale decir el aumento de recintos deportivos, sino cómo estas 64 hectáreas se abren a la comunidad, tanto para el deporte formativo, social, recreativo, comunal y de alto rendimiento. Es el proyecto, en términos de recursos, con mayor recursos en la historia del deporte chileno. No quiero sumar ahí construcción de estadios, porque finalmente son entregados en comodatos a clubes deportivos de sociedad anónima y se cierran a la comunidad. Esa es la realidad de lo que ha pasado, y por lo tanto en esa línea nosotros no hemos ido profundizándolo, sino que al revés, construyendo otro tipo de infraestructuras deportivas para todo el resto de los polideportes. Y este estadio va a quedar como el estadio deportivo más grande de Sudamérica, teniendo además un pulmón verde a desarrollar súper importante. Y eso va de la mano, no con el centralismo, ya lo decía el director nacional del IND, el mayor porcentaje hoy día de recursos públicos en infraestructura deportiva está en regiones, más que en la región metropolitana, y encontramos que justo hoy es necesario. Sobre todo en aquellas comunas que más necesitan infraestructura deportiva. Por eso hay construido hoy día 6, porque ya están en funcionamiento, 6 polideportivos en comunas como Punta Arenas, en comunas como Caldera, San José de la Mariquina, Los Espejos, San Ramón, Independencia, y están en construcción 9 polideportivos nuevos, y también en procesos de licitación un total para llegar a tener en este gobierno construido en procesos de construcción 30 polideportivos en todo Chile. En el caso del Maule, es en la comuna de Talca. A propósito de los polideportivos, por lo menos cuando a mí me tocó, éramos colegas, pertenecíamos al sindicato. Los polideportivos, creo que todos lo hicimos a través de convenios de programación, en que nos íbamos, no sé si 60-40, 50 y 50. Ahora. 50 y 50. ¿Sigue siendo esa la práctica con los gobiernos regionales? En términos generales, sí, pero han habido excepciones por
por diferentes motivos, sobre todo los últimos 90 días, en donde nosotros hemos tenido para que no quede las respectivas comunas sin esa inversión, asumirla nosotros. Y eso es porque no se ha manifestado la voluntad de comprometer finalmente el compromiso, no con los convenios de programación que ya estaban firmados, sino que con los que venía para poder llegar a los 30 polideportivos Centro Eligirsan. Nosotros esperamos, esta semana tengo que ir a una de las regiones a reunirme con las autoridades de los gobiernos regionales respectivos para ver si realmente se suman, porque de 3 polideportivos que uno pudiese construir, y lo teníamos convenido así, sin el convenio de programación firmado porque faltaba el RS, el Ministerio de Desarrollo Social, si no está esa voluntad, entonces de esos 3 polideportivos, para que nosotros podamos estar incorporados y después identificados en nuestro presupuesto, podemos concurrir en el 100% de financiamiento de un polideportivo. Esa es la realidad. Estamos haciendo esfuerzo y esperamos que pueda existir esa voluntad. ¿Hubo gobiernos regionales que se pusieron a revisar todo, pero por revisar nomás o porque no quieren hacerlo? ¿O no les gustan las comunas donde se van a hacer los polideportivos? Yo creo que hay distintos motivos y otros que decidieron ese compromiso de recursos adicionarlo en otros tipos de temas o programas, por ejemplo, seguridad, como nos dijeron en una región, donde nosotros teníamos comprometido 3 polideportivos. Finalmente hemos podido financiar 2, 100% no, o sea, compartidos, y se cayeron otros 2 porque no estuvo el apoyo del gobierno regional. No es la región de usted, ni en ninguno de los que están acá. Pero, no, son diputados residencias deportivas, sobre todo para deportistas nuestros de escasos recursos, para que se puedan, como el que existe en el Estadio Nacional. Sí, mucho, y sobre todo, y es importante, por eso siempre logramos con el MinSal, incluso en pandemia, tener protocolos diferenciados al resto de Chile, porque casi todo el deporte que se practica en Punta Arenas es en recintos cerrados, por las condiciones del tiempo. Una pregunta política, presidente. Todo esto, que vamos a cambiar gobierno, sea al lado que sea, pero el que llegue va a llegar, esto para el próximo año, lo que ya esté más o menos avanzada, las licitaciones, etcétera, ¿quedan o el que llega puede, no, déjalo para el lado, parto con otra y me voy para otra región, para otro lado? Que con el cambio de gobierno del presupuesto de los otros años, aquellos proyectos que ya están en lista, etcétera, ¿qué factibilidad hay de cambiarlo, o poca o mucha? El comportamiento histórico en esta línea de infraestructura deportiva, más allá de los montos adicionales, es que queda un compromiso de cartera de arrastre por lo menos 24 meses. O sea, claro, queda, es como histórico, no quiero hablar de un gobierno u otro, pero el promedio de arrastre, por lo menos lo que nos tocó asumir a nosotros recién pudimos empezar a levantar iniciativa de cartera nueva a finales del año 2019, cuando me tocó asumir a mí. Todo el año 2018 y el año 2019 estuvimos administrando carteras de arrastre. Así es. Sí, tiene ciclovía, tiene canchas, sí. Todavía uno, claro, o sea, cerrado, pero abierto con horario. Y el sello nuestro, ojalá que se mantenga, es que sea gratuito. Porque si ya hay un presupuesto que va de la mano con el gasto de operación, mantención, recursos humanos del Estadio Nacional, que puedan existir organizaciones deportivas que además les cobren a sus deportistas, nosotros creemos que no corresponde, como sucedía. Ministro, usted habló de 9 polideportivos que se van a construir. ¿Cuáles son, digamos? ¿Los podemos presentar? O, claro, incluirlos, los que se van a construir. Está Ernesto para que nos pueda mostrar los que están construidos, los que están en ejecución y los que están en formulación.
Está en el Zoom. ¿Se podrá para qué? No, está en el Zoom el jefe de infraestructura. O Ariel, cualquiera de los dos que esté. Piscina semiolímpica. Es el prototipo que tiene mayor recurso. Porque son 6 prototipos, según la comuna y finalmente los usuarios, la cantidad de usuarios. Va desde prototipo XS a prototipo L en formato polideportivo y además en formato L, piscina semiolímpica. Todo este formato de diseños propios y es además modular. Puede ir un polideportivo XS, puede llegar a ser un polideportivo L y por lo tanto te permite tener un recinto deportivo en XS sin pensar en un LL que te pueda retrasar o que se lo puedan rechazar. Va creciendo. ¿En qué va ganando? Particularmente en salas de multiuso, en salas de acondicionamiento físico, porque el prototipo piscina semiolímpica que hoy día está en uso en Independencia, está en construcción en Rancagua, en Pucón, el de Talca, claro, está también. Son eso fundamentalmente, y el padre de las casas que hasta ahora se cayó por la falta del financiamiento compartido el 50%, y el resto, la mayoría, la diferencia es básicamente la cancha, llamémoslo así, que todas tienen voleibol y básquetbol, y el prototipo más grande además balonmano. Todas son inclusivas, vale decir, son para voleibol, para básquetbol en silla, y ganan en salas multiuso donde generalmente están los deportes de contacto como la lucha, el taekwondo, el judo, el karate o deportes de participación social como son las clases de zumba, de yoga, de pilates, de acondicionamiento físico y además las salas de musculación donde vienen todo. Además nosotros incorporamos todo el suministro de los aparatos para hacer carga o para hacer fuerza. ¿Está Ernesto Coto? Perdón, Ariel. Ernesto. Sí, ministra, muy buenas tardes. Hola, Ernesto. Él es el jefe de infraestructura del Ministerio del Deporte. Los polideportivos Centro Elegir Sano son un legado del presidente de la República, por lo tanto tienen prioridad presidencial para todas las tramitaciones y por eso es menos el tiempo en todo tiene, que histórico también en el Ministerio del Deporte. Primera vez que el Parque Deportivo Estadio Nacional y los polideportivos Centro Elegir Sano tienen PP, que es prioridad presidencial. Ernesto, el presidente, el diputado Van Meulenbrock, pregunta de los polideportivos, los 6 construidos, los que están en construcción y los que están en formulación. ¿Podemos señalar los 30 polideportivos que tenemos? Gracias. Muy buenas tardes, presidente. Gracias, ministra. Bueno, los 6 polideportivos que están construidos en operación son el Centro Elegir Sano de San Ramón, de Los Espejos, Punta Arenas, San José de la Mariquina, Caldera e Independencia. Los 9 centros Elegir Sano que tienen RS son de las comunas de Tocopilla, Iquique, Los Andes, Quintero, Rancagua, Santa Cruz, Pichilemu, Pucón y Loncoche, y están en obtención de RS. En este minuto hay 5 que están en formulación, que son el de las comunas de La Serena, de Puerto Montt, de Chañaral, Chanco y Pichilemu. Y lo que se están en evaluación son otros que están en proceso de evaluación técnica. Sí, Ernesto, nombraste Pichilemu 2 veces, en vez de Pichilemu era Futrono. Perdón, Futrono. Era Futrono. Futrono está en... Y es parte del viaje esta semana a ver si tenemos el apoyo del 50% para ir con el de Valdivia. Ahí tenemos reuniones con gobernador, alcaldesa, delegado presidencial. No, el Futrono está listo. Nosotros tenemos el compromiso con el gobierno regional, era convenio de programación 50 y 50 para poder financiar conjuntamente el Polideportivo Centro Elegir Sano de Futrono y de Valdivia. Hoy día eso no se ha materializado y por lo tanto en términos de programación y de obtención, bueno, de RS, porque ya está listo y todo, el que está adelantado es Futrono y por lo tanto si nosotros no tenemos ese compromiso real
con la firma del convenio, nosotros financiaríamos 100% el de Futrono. Por lo tanto, ese va sí o sí. Las conversaciones de esta semana es para saber si se materializa lo que se conversó con las autoridades anteriores para poder concurrir a un financiamiento compartido y tener el de Futrono y el de Valdivia, porque si no el de Valdivia no se va a poder hacer. Al menos con recursos propios. Hay otras comunas, ministra, que están... Si pudiera enviarnos un detalle la... Sí, está terminado, está entregado al municipio y tiene la administración y está en funcionamiento. De hecho, quedó terminado con la entrega de el año pasado, principio del año pasado. Lleva más de un año en que ese polideportivo está ok. Ernesto, a través de... Sí, si nos pudiera, ministra, vicepresidente, enviar un detalle dentro de los gastos en conservación e inversión. Está un presupuesto sin identificar por 4.000 pesos, si nos pueden mandar. Perfecto. Y acompañemos además a la comisión los polideportivos comprometidos y en qué situación están tanto de construcción, entregada en funcionamiento, en construcción, obtención de RS y en evaluación para entrega a desarrollo social. Ok, ministra. Ministra, Senador. El programa que yo encontré buenísimo y que no era tan caro por unidad era el que hizo Gabriel Ruiz Tagle de Estadios para Chile, creo que se llamaba. Pero montones de canchas de pasto sintético en general, pero montones de comunas. No se evaluó continuar, retomar, y qué sé yo, porque pero realmente, y esas canchas se usan, yo todas las que me tocó hacer a mí, las paso a ver y se usan cualquier cantidad. Sí, nosotros sacamos adelante el Plan Nacional de Infraestructura Deportiva, donde a través de un programa que trabajó tanto la parte de infraestructura de la Subsecretaría del Deporte como el IND, logramos georreferenciar todos los recintos deportivos en Chile, público, privado y de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Y además identificar para qué tipo de deportes eran y en qué estado estaban esa infraestructura deportiva. Con esta información logramos determinar que más del 70% promedio de la infraestructura deportiva en nuestro país es para el fútbol y sus derivados. Y que además mucha de esa infraestructura estaba en malas condiciones. Cuando muchas veces tengo reuniones con alcaldes o alcaldesas o que me presentan la posibilidad de seguir construyendo canchas, uno les muestra como canchas propias, ¿no es cierto? Hoy día son sitios basureros donde hubo inversión del Estado, ya sea con financiamiento del IND, del gobierno regional, o financiamiento propio de las propias municipalidades. Entonces nuestra política ha sido conservar, ir dentro de este Plan Nacional de Infraestructura, conservación de los recintos deportivos y construcción de recintos deportivos para los otros deportes, que son múltiples, que además, según la región, tienen sus propios sellos y que hoy día muchos de ellos no tienen un recinto donde practicar el deporte y tienen que mirar hacia Santiago para poder ser parte, por ejemplo, de una selección nacional. O sea, el presupuesto que nos va a llegar viene razonable. Viene muy bueno. ¿Para el próximo año o el de ahora? No, el próximo ya lo vamos a ver en 2 o 3 semanas más. Sí, o sea, en términos de, claro, el que presentó el presidente, o sea, viene con un aumento, él lo anunció. En global, de esto aparece como dentro de los 7 ítems de la ley de presupuesto en general, que es histórico para el deporte, más del 50% de aumento, donde fundamentalmente eso hizo relación con el compromiso del Estado de Chile el año 2017 de sacar adelante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con la participación de los 41 países de América, más de 7.000 atletas. Es el evento deportivo más grande e importante que se ha hecho en la historia del país. Y por otro lado, conseguir adelante con las obras que están identificadas, construyéndose de infraestructura deportiva. Ahí yo les diría que está fundamentalmente puesto el aumento en el presupuesto y que además son parte del plan de reactivación económica. Gracias, ministra. Vamos a preguntarle a don Rubén Catalán
de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional si hay algo pendiente con el Ministerio de Deporte. ¿Aló? ¿Se escucha, perdón? ¿Escuchamos bien, Rubén? Ok. Le decía que con el Ministerio de Deporte tenemos una serie de compromisos no cumplidos, alrededor de 30 compromisos que registra nuestro informe al mes de agosto. Aproximadamente 20 son referidos al IND y otros tantos al articulado de la ley. Eso es lo que podría reportar, señor presidente, de este informe de seguimiento que realiza la Oficina de Presupuesto. Presidente, ¿nos podría decir, don Rubén, de qué son los, para yo poder, los oficios pendientes? Son cosas presupuestarias. Nosotros, claro, hicimos una revisión, incluso volvimos a revisar antes de venir acá, entonces vamos a tomar contacto con la oficina para ver qué está pendiente. Según nosotros está todo enviado, pero a veces pasa que en las copias no todas llegan. Nos pasó un año que ustedes piden que una copia vaya al Congreso, otra a la biblioteca, otra a una subcomisión, y a veces ahí nos hemos entrampado. Entonces los vamos a revisar, vamos a dar contacto y si hay algo pendiente lo dejamos resuelto sin falta esta semana y que ese sea nuestro compromiso. Ya. Solamente, señor presidente, recordar que en la propia ley de presupuesto establece que cualquier informe que debe ser enviado a alguna comisión del Congreso debe de todas maneras ser igualmente enviado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Gracias, antes Rubén. que tengamos la discusión presupuestaria para que partamos limpios. Entonces, ¿se van a poner de acuerdo ahí con Israel? Sí, nosotros, como lo señalábamos, vamos a volver a revisar. Según nosotros tenemos todo cumplido, vamos a ver si en alguna parte se entrampó. Y si así es, esta semana queda resuelto. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Bueno, le damos las gracias a la ministra del Deporte, la señora Cecilia Pérez, al subsecretario, don Andrés Otero, vía Zoom, el jefe de infraestructura, señor Ernesto Urdangarín, del Instituto Nacional del Deporte, el director subrogante, señor Israel Castro, el jefe de la División de Administración y Finanzas, señor César Famunde, y vía Zoom, el jefe de infraestructura, señor Ariel Rebolleo. Muchas gracias a todos y vamos a suspender por 5 minutos para haberse cumplido esta sesión.